Mirá qué pase, ¿eh? Bueno, De taquito. me dejaste picando ahí. Bueno, te lo agradezco. Porque vamos a hablar un poco del tema de los combustibles, de la venta, de cómo se están moviendo, qué ocurrió en julio, que son los últimos datos disponibles, y cómo se pueden linkear esos datos con lo que ocurre en la economía, ¿no? Y para charlar sobre eso estamos con Alejandro Pegoraro, director de la consultora Pulticón Chaco, a quien saludamos. Alejandro, buenas noches. Ignacio Ortiz y la mesa de Copyright. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien. va? Bueno, gracias por tu tiempo, por atendernos. Han salido hace pocos días los resultados, los datos, ¿no? Sobre la venta de combustibles en julio. Lo que pude ver, hubo una baja en general respecto al interanual. Después de 4 meses de crecimiento, ¿cómo has analizado, lo primero que has analizado de esos datos que se hicieron públicos? Bueno, lo que vos marcabas en principio, ¿no? Veníamos con un par de meses de recuperación, habían sido 4 meses consecutivos, desde marzo a junio, en donde las ventas mostraron, como te decía, una recuperación en términos interanuales, con algunas debilidades en algún caso, pero bueno, recuperación al fin. Y esa recuperación se frena en julio, con una caída del 1,2%, que cuando se ajusten los datos podría ser un poquitito menor, porque incluso en el informe nuestro detallamos que la Secretaría de Energía, que publica los datos oficiales, publica con un mes de retraso lo que tiene que ver con las ventas de Refinor, Ujú. de la empresa Refinor. Entonces, obviamente que ahí puede haber un pequeño ajuste, pero igualmente va a ser a la caída. Entonces, bueno, es un mes de interrupción. Nosotros, en términos generales, observamos que esa caída podría estar vinculada al incremento de precios que ha tenido el combustible en el mes de julio, luego de varios meses de relativa estabilidad en términos de precios y un agravante en términos de los ingresos de los hogares, que está atravesando un periodo bastante crítico de estancamiento en algún caso, pero de caídas en muchos otros segmentos, que naturalmente reduce la posibilidad o el margen disponible para poder consumir mayor nivel de combustible. Pese a que hay una caída interanual, bueno, hay cierta recuperación mensual, pero que está muy asociada a una estacionalidad propia de la temporada, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente que contra junio el movimiento fue un poco superior, pero bueno, atribuido a este factor estacional, como te decía, pero más allá de la caída de julio y más allá de las recuperaciones que han mostrado las ventas en los meses anteriores, cuando uno analiza un poco el periodo acumulado y lo compara con años previos, estamos viendo un momento todavía de deterioro en el consumo de combustible, en la comercialización de combustible, porque si bien crece un poquitito respecto a 2024, cuando uno acumula las ventas de enero a julio, el año pasado había tenido una caída muy importante, entonces la recuperación se da sobre una base de comparación que es baja, y de hecho las ventas de este año todavía están en términos acumulados por debajo del 2023, por debajo del 2022, y bueno, superando por un margen no demasiado grande a lo que es 2021. Así que, bueno, en términos generales, como te decía, la situación es esta, y si bien había un intento de recuperación del sector, la cuestión vinculada a precios y vinculada a ingresos un poco afectó este proceso alcista que venía mostrando. Eh, una caída que es preocupante doblemente porque el año pasado, como vos bien decís, había sido un año muy difícil para la venta de combustibles, para los estacioneros. Si mal no recuerdo, todo el año fue de caída. Exactamente, todo el 2024 hubo caídas, que en algunos meses fue de una magnitud muy fuerte, Ujú. incluso para ver el dato de julio particularmente, por ejemplo, en julio del 24 las ventas habían caído un 5%. Entonces, ahora caíste 1% sobre una caída que ya Tal venía cual, del 5% en el mes anterior. tal cual. Eh, Así que el 2024 tuvo, sí, caídas en todos los meses, pero ahí tenés un doble impacto muy fuerte. Primero, la cuestión vinculada a la retracción del consumo en sí, Ujú. y segundo, también no hay que olvidarnos que en el 2023 hubo un boom de venta fronteriza. Formosa, Misiones, una parte de Corrientes, una parte de Entre Ríos, algo menor en Mendoza, pero digo, dentro del volumen total comercializado hubo una parte muy importante que estuvo explicada por el congelamiento del precio interno, por la brecha cambiaria que generaba que las personas de países limítrofes tengan incentivos a cargar acá. Entonces, el volumen del 2023 estaba también un poquito inflado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
Entonces las caídas del año pasado fueron muy drásticas, también considerando ese factor. Aún sin ese factor fronterizo, obviamente que la comercialización sigue estando en niveles medianamente débiles por una cuestión, repito, no vinculada más a la economía real, a la economía de los hogares y obviamente a la disponibilidad que tiene para el consumo. Ustedes hacen, vos también, ¿no?, como director de la consultora, hacen distintos trabajos de distintos sectores, en particular de consumo también, ¿no? ¿Cómo se linkea el consumo de combustibles con el resto de la economía, con el resto de los comportamientos que tienen los consumidores de la Argentina? ¿Qué tan paralelos van o no? Bueno, hay cierto paralelismo. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas provincias del sur, no todo, no es homogéneo, pero hay provincias del sur, por ejemplo, que muestran un proceso de recuperación relativamente importante en combustibles, y también son las que están mostrando recuperación en el consumo de otros bienes, sobre todo lo que son bienes esenciales o incluso bienes también durables, patentamientos mismos, electrodomésticos, productos de la canasta alimenticia y demás. Y las provincias del norte, en términos generales, son las que están bastante más retrasadas. Acá tenemos, digamos, también de vuelta una doble consideración. En primer lugar, la recuperación de los ingresos, por ejemplo, de los hogares de la Patagonia o de una franja de la zona centro del país ha sido bastante más importante que en el resto de la Argentina. Obviamente, para el caso patagónico, muy vinculado a la atracción que genera la actividad de vaca muerta. Y en el NOA, por ejemplo, bueno, también hay cierto derrame de la actividad minera, pero todavía bastante más débil de lo que podría haber sido. En cambio, en el NEA, por ejemplo, tenés una economía altamente vinculada al Estado, en primer lugar, y a la obra pública, que está completamente frenada. Entonces son las provincias que más están atrasadas y que les cuesta mucho más recuperar margen de consumo, con el agravante incluso de esto que te mencionaba en un principio, de la cuestión fronteriza. Por ejemplo, en el 2023, mucha gente, por ejemplo, de Brasil o de Paraguay, cargaba nafta en Misiones o en Formosa, pero también compraba en supermercados de esas provincias, compraba indumentaria en esas provincias, y ahora obviamente se dio vuelta a la frontera. Entonces, la repercusión que tiene el actual esquema macroeconómico en las provincias limítrofes, que son fronterizas, es todavía más fuerte que en otras zonas del país. Hoy por hoy vos te vas a Posadas, por ejemplo, y todo el flujo es hacia Encarnación. Te vas a Formosa, a Clorinda y es hacia Asunción. También hay un boom ahora en Salta que se van para Bolivia. Lo mismo hemos visto algunas oportunidades con Mendoza y Chile. Entonces, eso lo que hace es agravar mucho la cuestión del consumo, porque quizás una familia esté consumiendo más o menos la misma cantidad de bienes que antes, pero la diferencia es que no la compra acá. Claro. Entonces, obviamente, a nivel comercial se siente un poco esa brecha y naturalmente produce caída en ventas que son bastante importantes. Muy interesante ese análisis que haces, Alejandro. Una pregunta vinculada a ver si es un mito o no, porque durante muchos gobiernos y distintas gestiones de los últimos años siempre se buscó controlar el precio de los combustibles como si fuera un ancla para la inflación. Y hemos tenido precios congelados de combustibles con inflación volando. ¿Qué tan directa es esa relación? No es directo. A ver, podría ser un ancla que permita de alguna manera calmar los precios de la cadena productiva, de la cadena logística y demás. Es muy difícil que vos controles o que tengas un nivel de inflación medianamente moderado con el combustible creciendo a mucha fuerza, ¿no? Básicamente es imposible. Ahora, no es automático cuando es al revés. ¿Por qué? Porque de repente el transporte, por ejemplo, no es el único condicionante de la variación de precios de otros rubros de la economía, ya sea bienes y sobre todo servicios. Entonces, como herramienta, como ancla justamente para intentar frenar inflación, es válido en un contexto en que vos tengas otras anclas incorporadas en tu programa económico que de alguna manera contengan otro tipo de precios que no están tan atados al del combustible. Pero además de eso también, digamos, hay un esquema macroeconómico que tiene que estar bastante equilibrado.
volvemos al mismo caso que te decía antes, vos congelaste combustible, pero de repente tu brecha cambiaria era enorme. Entonces eso también impacta en lo que tiene que ver con la inflación mismo y con la dinámica de comercialización que tiene un bien en particular. Así que te lo podría resumir así. El ancla, usar como ancla, mejor dicho, el congelamiento de combustibles, podría ser una medida de un momento muy específico, no para sostenerlo mucho tiempo, por supuesto, pero no es una medida suficiente. Podría ser necesaria llegado el caso, pero para nada suficiente por todos los desvíos que puedes tener en otro tipo de bienes y servicios, y sobre todo en una economía que, como nos pasó hace 2 años, estaba completamente distorsionada en todos sus frentes y naturalmente generaba que ninguna medida tomada de manera aislada sea eficiente para combatir el problema, que en ese caso era justamente la inflación galopante. Tal cual. Te llevo, para terminar, lo último sobre el negocio en sí mismo de los combustibles. ¿Qué está ocurriendo con los combustibles premium, que tienen un salto en los últimos meses importante de crecimiento, y los productos como la super o el gasoil común están o con un crecimiento muy leve o incluso bajando fuerte con el gasoil? Bueno, ahí lo que estamos viendo principalmente es un cambio de hábito del consumidor. ¿Qué pasó? El año pasado, por ejemplo, las premium cayeron muy fuerte. Y las común o las super tuvieron caídas un poquito más moderadas. Entonces, ¿qué pasó? Ante una crisis tan fuerte, recesión tan grande, licuación muy fuerte de salarios, etcétera, y todavía una inflación a niveles bastante importantes, muchos consumidores dejaron de consumir premium, se pasaron al segmento común, y eso provocó una caída muy drástica en la premium y una moderación, caída pero con moderación, de los segmentos común o super. Cuando se estabilizó un poco la cuestión de precios, que es más vinculado al segundo semestre del año pasado y principios de este año, con una incipiente, aunque después interrumpida, recuperación de una franja de los ingresos, mejor dicho, de una franja de la sociedad, no de toda, volvió a ver esa migración del consumo, pero a su nivel original. La gente que consumía, que se bajó a super, por ejemplo, volvió a premium y generó saltos muy importantes. Entonces, en la super vos tenés un doble problema cuando vos lo mirás al segmento así único. El problema de que la gente que siempre cargó super por una cuestión económica, no toda está pudiendo cargar el mismo volumen porque son segmentos de ingresos medios o medios bajos, y la gente que se había ido a super para poder moderar precio y logró una recomposición se volvió a la premium. Entonces ahí vemos las grandes brechas de desempeño, que entendemos que deberían corregirse con el correr del tiempo, volver a niveles medianamente más equilibrados y no estas brechas tan importantes de desempeños interanuales, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, en el mes de julio particularmente, si bien la brecha fue relativamente chica comparado a otros meses, pero la nafta premium creció casi al 13% interanual, pero la super cae 1%. Y en otros meses se vio brechas más importantes todavía. Entonces, bueno, hay un movimiento del consumidor que es muy importante para tener, digamos, para ir observándolo mes a mes, pero todavía no vemos, si bien debería tender a un camino de corrección y equilibrio, todavía no vemos que sea demasiado pronto ese proceso, porque, como decíamos al principio, todavía hoy los precios están algo volátiles, digamos, todavía no tenemos una certeza de que el precio no va a seguir creciendo, y la recuperación de los ingresos de una parte de los hogares se frenó a partir de más o menos febrero-marzo, entonces, bueno, también impide que vuelva a haber comercialización, sobre todo los ingresos medio bajos, como te decía antes. Alejandro, te agradezco un montón. Hemos hablado no solamente de combustible, sino que la idea también era hablar un poquito más allá de lo que está detrás de lo que se ve en las cifras de ventas. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muy bien, era Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politicón Chaco.